una vez más producciones que quieren entrevistar a los nuevadores. En esta ocasión tenemos a Yossi Corazón. ¿Cómo está Yossi? Muy buenas tardes, señor Genaro. Aquí tranquila, feliz encontrarnos después de muchos años y ¿Sí es? estoy agradecida por la entrevista y gracias a usted, la producción Los Viajes. Sí, dime Yossi, ¿qué tiempo estás en la música? Yo, bueno, ya dos años, pero había unos tiempitos que había unos motivos, cosas de la vida y un poquito me alejé de la música, pero igual, yo sí para el rato. Sí, qué bueno, Sí. bueno. Dime, exactamente Yossi, ¿a qué parte del Perú viajó con la música? Ya, y, a ver, hemos llegado mayormente a las cabezadas de Huancavelica, Ayacucho. También tuvimos la oportunidad de llegar a Chincha, también a Lima unos 2-3 veces, digamos a Cañete. Ya. Ahí, mayormente a las encabezadas de Ayacucho, Huancavelica, mi pueblo. Sí. ¿De qué parte Yossi? Bueno, yo soy netamente castreña, yo soy de la provincia castreña. Hay un anexo llamado Cinto, mayormente le decimos Cinto Corazón. ¿Por eso sale Yossi Corazón? Será Cinto ya. Corazón y provincia castreña, pues, departamento Huancavelica. Perfecto. Dime Yossi, ¿tienes alguna producción? Veo que tienes una producción. Sí, pues es mi primera producción y ahí estamos, nos ha costado trabajar un poquito, pero igual todo se puede con esfuerzo. Claro, claro, esa es la idea, ¿no? ¿Sí? Dime, ¿tienes composiciones tuyas en este CD de audio? No, son recopiladas, pero ya estamos en eso. Qué bien. ¿Y qué canción está pegando en este CD? Uy, a ver, Mis Lágrimas, siempre Mis preferí, Lágrimas. Mis Lágrimas y Soy Soltera y Hago Lo Que Quiero. ¿Sí? Ajá. ¿Y eso es lo que es? Eso es lo que queremos todos. A ver, ¿cómo son mis lágrimas? ¿Por qué mis lágrimas ante todo eso? ¿Por qué mis lágrimas? Ya, son cosas del amor, ¿no? Pero, no sé, un poquito resumen, a ver. Es de Mis Lágrimas, viene que son cosas de la vida que hemos pasado. Siempre mío, yo no tenía suerte en el amor, pero ¿Es tu caso? mi caso. Ah, ya mira. Algo parecido, pero Ya. no tanto también que decir, no. Por ahora estoy bien, tranquila, ya. Claro, claro. ¿Podéis interpretar un poquito a capela ese tema, mis lágrimas? A ver, hay que escucharte. No puedo vivir sin ti, que si sueño que estás aquí, las lágrimas en mi rostro dicen olvidarte. Quisiera que este corazón se vuelva como el hielo y no sentir dolor y este sufrimiento. Mis lágrimas quieren que te olvide, mi corazón es el que no puede. Mis lágrimas quieren que te olvide, mi corazón es el que no puede. Qué bueno, Yossi, la canción que has cantado. Sí, es bonito. ¿Y eso? Sí, es bonito, es bien pedido. ¿Y esa canción de quién es? Es de la amiga, la verdad, creo que la canta la amiguita Yolandita Ivonne. Ah, Qué bien. Sí, ella canta. Dime, Yossi, queremos números para contrato, para que te llamen, te compre tus discos. ¿Puedes ser números? Bueno, nos pueden contratar 956 96 43 15. Solo contrato, ¿no? Sí, solo contratos. No, es porque obvio. a veces otros quieren para maltratos, algo de eso, No. ¿no? Esa es la pregunta. No, solo para contratos. Dime, ¿tu marco musical tiene un nombre? Los Safaris del Sur, Los Safaris del Sur. siempre los Safaris, los ¿Y, únicos. ¿Y por qué ese apelativo? No sé, porque paramos viajando. Hay un que se dicen a los viajeros los Safaris del Sur. Dime, ¿tienes manager, representante? Nada de manager ni representante, somos solo solitas. Sí, ¿no? Sí, solita con mi esposa, a veces con mi hermano, pero igual, mayormente yo me encargo. Claro, tú me vas a hacer representante Sí. su contrato, ¿no? Yo, Dime, yo que ahora viajando en distintos sitios, lugares que vas, tendrás anécdotas, me imagino. uy, Cuenta uno de ellos.
Así, sí, siempre hay, ¿no? Pero a ver, teníamos una presentación, éramos 3 amigas, yo y las 2. Bueno, yo tenía que cantar, pero no había dónde cambiarnos y había un baño así grande y ahí había un espacio pequeño para nosotros. Estábamos cambiándonos y la puerta se cerró. Total, se cerró, ya estábamos mencionando Yossi, ya se presenta Yossi en camino, ya viene y nunca llegaba Yossi, corazón. Tú llamabas a la puerta y nada, no escuchaba. Que toque la puerta y nada. Eso es lo que te acuerdas siempre. Siempre me recuerdo eso y me da risa, pero no. Claro, Éramos claro. dos amigas más y 3 conmigo. Hay cosas que pasan que no se puede evitar, pues, ¿no? Sí, así es. Dime yo, ¿cuándo haces tus aniversarios? ¿Tienes aniversario una fecha que haces? Sí, siempre los meses de octubre. En octubre. Sí, pero... ¿Tú me haces en octubre? Sí, pues, pero este año tengo unos percances. Y No lo vas a hacer. no lo voy a hacer. Ah, ya. Pero para este mes que viene, novedades bastante. Sí, ¿no? Cuéntanos. Bueno, estamos trabajando para la nueva producción. Ah, Se mira, viene volumen 2. Estamos en eso y vamos a hacer también unos eventitos. También vamos a hacernos André, pero ya no sé si vamos a cambiar de fecha o no sé. Ya, esa es la novedad que viene, Sí, ¿no? novedad. Estamos grabando una producción. ¿Y Sí. tienes, si viene videoclip? Videoclip en el mes de septiembre que viene. El próximo año, ¿no? Qué bien. Sí, ya tenemos cosas planeadas, pero poquito a poquito vamos a seguir. Dime, yo si te has escenario te has cruzado con artistas así como Dina Paucar o qué, ¿con quién te has cruzado de escenarios? Bueno, ya no me acuerdo, pero sí, algunas ocasiones tuve la oportunidad de conocerlos a artistas también que son bien conocidas, pero también mayormente local así. Nilde Loré, Ujú, Angélica María. ujú. Ya. ¿Dónde fue eso? En la zona de Huancavelica se llama Coca. Ay, Cauca. Ah, pero. Coca, por Chonta, por ahí está Ya, así, ya. Huancavelica. Yo sí. Cuando tú tienes aniversarios, ¿quisieras que ustedes se apoyen entre ustedes? Sí, nos apoyamos bastante. Pero también compañeros artistas. De compañeros artísticamente se Sí, apoyan. sí, hay apoyo. Y ustedes también los apoyan cuando hacen sus eventos, esas cosas. Sí, hacemos los saludos, eventos, sí. Gracias a agradecer a los amigos que nos apoyan siempre, sí. Hay unos también promotores que nos apoyan. Claro, claro. Sí. Dime, Yossi, ¿cómo es un domingo en casa, Yossi? Un domingo en casa con mi hijo. ¿Contigo? ¿Tienes tu hijo? Sí, mi hijita, el único que tengo, y siempre me dedico como toda mujercita en la Claro, casa. Bueno, también trabajando. ¿Y tu esposo también se entera de la música o no tiene nada que ver con la música? No, sí le gusta la música, es obvio, pero ahí está por ahí, pero sí le gusta tocar arpa, le gusta que quiere cantar, De pero repente quiere ser tu manager. puede serte bien, como estamos recién, tienen que aprender, tienen que manejar esas cosas, ¿no? Claro, poco a poco. Sí, pues. poco a poco. Sí, estamos gracias a Dios, estamos todo bien. ¿Has llegado a la remarca? La Marca fuimos. A mi tierra llegaste entonces. Sí, Sí, todavía. ¿no? Varias veces fui. Una vez cuando todavía no cantaba, ¿te acuerdas? Sí, Unos claro. años. Tu hermana cantó esa Mi vez. hermana, sí, ella empezó a cantar primero, claro. Yo Sí. después no. ¿A qué sitio más has llegado? Coamba, Querco, Querco, Cajamarca. Ocoyo, Pucará, Mm. Andaimarca. ¿Has llegado a esa zona? Sí, varios lugares, sí. A Ocoyo también creo que sí, ¿o no? Ocoyo, sí, Ocoyo. Yo sí. ¿Tienes presentaciones? En estos días no todavía, pero en el mes de diciembre, enero, vamos a llegar a ver ese sitio, se llama en mi zona, por un distrito que se llama Yactas. ¿Dónde es eso? Yactas, por mi zona, por Ah, donde ya. vivo, mi zona, Ya. por ahí, en el sitio Yactas, y también vamos a ir a Chincha y mayormente aquí. Más escenita. Una vez más, pues, tu número para que te llame. A ver,
Mi número es 956-964315, solo para contratos. Ya, aclarando siempre. Aclarando como siempre. ¿Qué le puedes decir a tus amigos del Facebook que te van a ver? Uy, a ver, a todos mis amigos, amigas, a todos los que me aprecian, me desean los yo, si está bonito, tu canción, cantas bonito. A esos personas quiero agradecerles de mucho corazón, con mucho amor. Y no hay un momento así para conversar con ellos. Tal vez me escriben, me mensajean, me mandan fotos así con detallitos, con mi foto. Y a veces no tengo la oportunidad así de responderlos, me imagino culparme de ellos y gracias por todas las palabras, los consejos que me alientan. Claro, ese incentivo te hace que... Sí, me hacen crecer bastante y mayormente me ponen así feliz, tranquila. Claro. Agradecer a esas personas bastante. Y que sigan los comentarios, pues, ¿no? Y que sigan los comentarios, los whatsappeos. También. diré eso. Dime, ¿quiénes te apoyan? ¿Tus padres? Bueno, siempre está conmigo mi esposo. Mi esposo y mi mamá, mi papá, mayormente yo, mi hermana. A veces tengo un hermano que se llama él, que me dice, yo, si sigue adelante, está bien que tienes tu hijo, pero tú sigue, vas a poder. Gracias a Dios que mi esposo me comprende eso. En esa parte sí, él me comprende, me dice, sigue, no dejes. Claro. Siempre me ayuda. Dime, yo, aparte de la música, ¿tienes otra cosa? ¿Trabajas algo? Sí, trabajo aquí en mi casa, trabajo. Yeah. Tengo un negocio que recién he puesto. Claro. La cevichería. Qué bueno. Dime, Yossi, aparte, ¿tú alguien se dedica a la música en tu familia? Uy, familia sí tengo varios. ¿Que sigan la música? Sí, entonces eso viene de familia, por lo que veo. Sí, tengo una tía, que tengo un tío que Juan toca arpa, tengo una tía que canta con así música ayacuchana. Sí, siempre, y también tengo un tío que canta así con guitarra, parece algo como Manuel Chaprado. Le gusta la música con su guitarra, le encanta la música. Bueno, eso viene de familia entonces. De familia, ¿no? Somos así, claro. De hecho. Yo sí, de ahorita otra canción, pues así, no sé, un carnaval o algo movido, Santiago, ¿podría ser? Tú y yo hemos fracasado hace muchos años. Nuestro amor ha terminado hace mucho tiempo. No tienes por qué llamarme, no tienes por qué buscarme. Por eso te digo, soy soltera y hago lo que quiero. Soy soltera, vivo feliz. No tienes por qué llamarme, no tienes por qué buscarme. Por eso yo te digo, soy soltera y hago lo que quiero. Soy soltera, vivo feliz. Quiero ser soltera, aunque ya no vaya a poder ser soltera. Bueno, para todas las solteras, ¿no? Para todas las solteras. Para todas las solteras, claro. ¿Y dónde sale ese nombre, Yossi Corazón? ¿Cómo sale ese apelativo? A mí, bueno, mi nombre, Yossi. ¿Ya? Pero como siempre, Yossi Linda. Antes era Yossi Linda. Yossi el chapo me Linda. había puesto Yossi Linda. Yossi Linda, la Barbie de los Ah, eso está bonito, ¿eh? Yossi Linda, como soy linda. Claro, por eso. ¿Y por qué lo cambiaste Yossi Corazón? No sé, así por unos amigos. Pero no sé, hemos cambiado, pero mejor sonaba, tenía un sonido más llamativo, me decían Yossi Corazón, ya, pues Yossi Corazón le pusieron. Pues ya estás casada también, pues. Claro, ya en la soltería. Ya soy la Barbie, yo soy ya. linda, claro, ya no eso soy la Barbie. Esa la idea de tu esposa entonces, no tal vez como ya Yossi Corazón, ya no es Barbie. A lo mejor eso podría ser. No, Yossi Corazón para rato. Algunos Claro, tal vez dirán piano canta, esto que el otro, pero tuve unos percances con mi hijito, pero igual voy a seguir más. Tenemos Yossi para rato. Para rato. O sea, en diciembre te vas a cantar Sí, en diciembre me voy a ir. De repente también mañana pasado me llaman. Ya no sabes. No sé. Por eso son los contratos, los números telefónicos, ¿no? Bueno, Yossi, ¿alguna palabra que quieres agregar sobre esta entrevista?
Sí, mayormente disculparme a todos los fans que cada día me dan los buenos deseos, y si alguna vez no estuve en los escenarios, mil disculpas, es por casos de la vida, por mi hijito. Bueno, pero igual vamos a seguir trabajando, no se preocupen, ya se vienen más novedades. Y agradecer de corazón a las personas que me apoyan, a mi esposo y a los promotores que me apoyan bastante, moralmente y emocionalmente. Qué bueno. Bueno, Yossi, pues hemos tenido un gusto llegar a tu casa, pues hacerte una pequeña entrevista. Más adelante será pues, con media producción, nuestra entrevista, ¿sí? Te pedía, Yossi. Entrevista, Producciones Creagen, muchísimas gracias a todos los que me están, a los televidentes mayormente. Ok. Nos vemos pues, Yossi.